Las aminas. En videos anteriores hemos visto la importancia de los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno cuando hablamos de los hidrocarburos que encontramos como alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos, donde aprendimos que además de enlazarse entre carbono y carbono y carbono-hidrógeno, puede haber enlaces carbono-halógenos, siendo estos carbono-flúor, carbono-cloro, carbono-bromo o carbono-yodo. Hemos completado la serie de los enlaces carbono-oxígeno viendo a los alcoholes que tienen una terminación de ol, la de los éteres donde vimos que en los nombres aparecía la palabra éter u oxi, donde en los aldehídos encontramos enlaces carbono doble enlace oxígeno y un enlace simple con el hidrógeno con una terminación de al para identificarlos, que en las cetonas, además de la terminación ona para identificarlos, vimos que el carbono que tiene un doble enlace con oxígeno tiene otros dos enlaces simples con cadenas carbonadas. Cuando vimos a los ácidos carboxílicos, observamos que ahora el carbono con doble enlace oxígeno se le sumaba un OH y el otro enlace del carbono era con una cadena carbonada. En sus nombres vimos la parte de que tiene que tener ácido y la terminación ico para identificarlos, y el último de los compuestos que estudiamos de enlaces carbono-oxígeno fueron los ésteres, donde vimos que en el enlace carbono doble enlace oxígeno estaba unido esta vez con un enlace simple a oxígeno y con una cadena carbonada por el otro lado, que iban a tener una terminación de ato en su nombre, como fue el caso del etanoato de pentilo, del acetato de terbutilo y del benzoato de tilo. Entonces, ahora que hemos terminado con la parte de los hidrocarburos, de los halogenuros de alquilo, de los éteres, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres, es el turno de enfocarnos en los enlaces carbono-nitrógeno, donde están las aminas y las amidas. Y en esta lección daremos un énfasis hacia las aminas. Las aminas, después de haber visto los distintos tipos de enlace, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-halógeno, carbono-oxígeno, podemos adentrarnos en la parte de los enlaces carbono-nitrógeno con las aminas. Entonces el carbono va a formar enlaces sencillos con el nitrógeno, en este caso con las aminas, y el nitrógeno se va a poder unir con 1, 2 o 3 cadenas carbonadas, de tal manera que ahora tendríamos 3 R's en la estructura, donde cada una de estas R sería una cadena carbonada. Entonces tendríamos 3 cadenas carbonadas para esta estructura. Es importante decir en esta ocasión que esta R, además de poder ser una cadena carbonada, podría ser un átomo de hidrógeno. Entonces las aminas podríamos encontrarlas de una manera sencilla, estructuradas de la siguiente manera: un nitrógeno que tiene 3 enlaces sencillos a 3 distintas cadenas. Si estas 3 R's fueran solamente hidrógenos, estaríamos hablando del amoníaco. Si ponemos una cadena, encontraremos a la metilamina y ya estaríamos hablando de aminas a partir de la metilamina. Si yo añado una cadena más de carbonos, estaría hablando de dimetilamina, y si yo agrego una tercera cadena sería trimetilamina, suponiendo que todos son grupos metil. ¿Cómo se verían en sus estructuras de líneas? Se verían así para la metilamina, y aquí es importante recalcar, cuando encontremos que el nitrógeno está unido a una sola cadena carbonada, se habla de que es una amina primaria. Si el nitrógeno está unido a 2 cadenas carbonadas, hablamos de una amina secundaria, y
si se une a 3 cadenas carbonadas, se le denomina amina terciaria. Entonces aquí vamos a resaltar los enlaces carbono-nitrógeno para las aminas. Las aminas son fundamentales para la vida. Se encuentran ampliamente distribuidas en los seres vivos. Por ejemplo, podemos encontrarla en los músculos, en los aminoácidos, donde en amarillo se ha resaltado el átomo de nitrógeno, y encontramos por ejemplo a la alanina. En los neurotransmisores, para que tengamos un sistema nervioso funcional, por ejemplo con la serotonina, la cual nos ayuda a tener esa sensación de bienestar y felicidad, encontramos que hay aminas en su estructura, y al consumir proteínas estaríamos encontrando aminas también en los aminoácidos, como es el caso de la lisina, donde encontraríamos que hay 2 aminas en su estructura. Las aplicaciones de las aminas son diversas, desde aditivos para combustibles, para diferentes medicamentos, como en el caso de los analgésicos, para distintos tipos de colorantes, en específico los colorantes azo, o para distintos polímeros, como es el caso del poliuretano. ¿Cómo vamos a nombrar a las aminas? Para el caso de las aminas primarias, tendríamos 2 formas fundamentales: nombrar la cadena carbonada y añadir la palabra amina, o nombrar el grupo alquilo y añadir la palabra amina. De tal manera que si tenemos esta estructura, donde solo hay un átomo de carbono, la cadena de carbono solamente tiene un carbono, estaríamos hablando de la metanoamina, donde en su fórmula molecular encontraríamos que hay carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y en su fórmula condensada encontraremos que hay un CH3 que se está uniendo a un NH2. Como solamente tiene un carbono esa cadena carbonada, su nombre sería metanoamina. Si ahora hubiera 2 átomos de carbono en su cadena carbonada, estaríamos hablando de la etanoamina. Y finalmente, si tuviéramos 3 átomos de carbono, estaríamos hablando de la butanoamina. Hay que recordar que solo hay una cadena carbonada unida a los nitrógenos. Si nosotros hacemos el proceso, pero ahora nombrando al grupo alquilo, como nada más tiene un átomo de carbono, hablaríamos de una metilamina. Si son 2 átomos de carbono, de una etilamina. Y si hablamos de 3 átomos de carbono, una butilamina. Si siguiéramos creciendo la cadena, encontraríamos, de hecho aquí hay un error, sería propilamina y propanoamina para las últimas aminas, ya que la butilamina y la butanoamina deberían de tener 4 átomos de carbono. ¿Cómo vamos a nombrar a las secundarias y terciarias? Aquí deberemos agregar una letra N mayúscula con un guión y nombrar los grupos alquilo para denominar a nuestras aminas. Entonces sería N-metil metanamina para la estructura que acaba de aparecer en la pantalla, o también podemos encontrarla como dimetilamina. Una amina terciaria sería como la trimetilamina, y aquí pondríamos 2 Ns para indicar que aquí hay 2 sustituyentes para la N, en este caso 2 cadenas carbonadas más, y sería conocida como dimetilmetanamina. También pueden aparecer las aminas en cadenas carbonadas ramificadas, como es el caso de la 3-metil-butan-2-amina, donde en el carbono número 2 está el grupo de la amina, y en el carbono número 3 hay una ramificación de metil. También encontraríamos que las aminas pueden estar unidas a ciclos, como es el caso de la cicloxilamina, o también denominada ciclohexanoamina, o en este caso cuando se une un ciclo de 6 miembros, en este caso de benceno, a la parte de la amina encontraríamos a la anilina, que es un nombre común pero que es aceptado por la IUPAC.
O podemos encontrar que hay más de un grupo amina, como sería el caso de la 1,6-hexanoamina, o también puede escribirse como hexano 1,6-diamina. Entonces las aminas pueden encontrarse en cadenas lineales, ramificadas, cíclicas, y puede haber más de un grupo amina dentro de una cadena carbonada. Por ejemplo, si son dos, serían diaminas. Entonces, retomando, los enlaces carbono-carbono, cuando fueron más enfatizados, fue para los alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos. Después, aprendimos que el carbono se puede unir a otros elementos como los halógenos, que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y vimos que en la gran familia de los enlaces carbono-oxígeno, vimos a los alcoholes, donde apareció el grupo hidroxilo, y donde vimos que la terminación ol es para los alcoholes, como en el etanol, que en los éteres encontramos enlaces carbono-oxígeno-carbono, y los identificamos en su nombre con éter o con la palabra oxi. Para los aldehídos, vimos que aparecía por primera vez un enlace carbono doble enlace oxígeno, y que este carbono con doble enlace tenía un muy importante enlace sencillo con el hidrógeno, y su identificación nos basamos en su terminación al. Para las cetonas, vimos que hay enlaces carbono doble enlace oxígeno, y que este carbono con doble enlace oxígeno está unido con enlaces sencillos a cadenas de carbono distintas, con una terminación de ona en sus nombres. En los ácidos carboxílicos nos dimos cuenta que es fácil su identificación por nombres, porque va a comenzar con la palabra ácido y va a terminar en ico su nombre, donde además de este doble enlace carbono-oxígeno encontramos que este carbono está unido a un OH. Y para los ésteres, que fueron en la lección pasada, encontramos que ahora nuestro carbonilo, recordar que el nombre de carbonilo es para carbono doble enlace oxígeno, está unido el carbonilo a un oxígeno y a una cadena carbonada, y encontraremos la terminación ato en su nombre. En esta lección, que sería la penúltima, encontramos a las aminas, donde los enlaces carbono-nitrógeno toman mayor importancia, para encontrar que el nitrógeno podría estar enlazado hasta 3 cadenas carbonadas, y que la palabra amina va a estar presente en sus nombres. Encontramos que las amidas, dependiendo de cuántas cadenas carbonadas tiene, van a ser primarias si tiene una cadena carbonada unida, serán secundarias si tienen 2 cadenas carbonadas unidas, y que serían terciarias si tienen 3 cadenas unidas. Los ejemplos que vimos fue la etilamina, que es una amina primaria, la dimetilamina, que es una amina secundaria, la trimetilamina, que sería una amina terciaria, porque ahora, si se dan cuenta, tenemos 3 cadenas de carbono unidas en esta trimetilamina, que podemos encontrar aminas en cadenas ramificadas, como es el caso de la 3-metilbutandosamina, o que podemos encontrarla unida a ciclos, como en el caso de la anilina. Y puede haber incluso 2 grupos amina en una misma cadena carbonada, como en las diaminas, como es el caso del 1,6-hexanoamina. Gracias.